En los temas anteriores tuvimos la oportunidad de ver la mente en tres aspectos. Uno en relación con nuestro prójimo o con los demás hombres. Otro en relación de nuestra mente no renovada con Dios. Y creo que hoy podemos ver la mente no renovada en relación con nosotros mismos, porque me parece que es uno de los aspectos fundamentales e importantes en el tema que hemos venido trazando. Así que quiero invitarles a que hagamos una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te agradecemos un día más de vida. Un día más que tú nos concedes para poder escudriñar tu palabra, para poderte amar, para poderte bendecir, para poderte exaltar con júbilo en nuestros corazones. Y para pedirte, Señor, que nos regales la inteligencia y la sabiduría suficiente en esta hora para exponer tu palabra y para que podamos nosotros, por supuesto, entenderla. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El tema, como ya dije, hermanos, la mente no renovada en relación con nosotros mismos. Y por supuesto que todos son bienvenidos. Hay un dicho de la sabiduría popular que dice: si tú cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y qué cierto es este dicho y qué real. Porque si bien, amados, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, como ya vimos en la palabra, aprendimos también que eso tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y aquí hay un texto importante con el que vamos a iniciar este tema. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde la palabra de Dios dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta expresión, amados, poder y amor y dominio propio, es indudablemente parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que encontramos, como ya vimos anteriormente, en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, pero que evidentemente es algo que el Espíritu Santo quiere que sea la característica de nuestra vida. Y dominio propio no significa otra cosa que el poder de controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, en lugar de que sean los pensamientos los que controlen nuestra vida. El texto dice, vamos a leerlo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Y cuando pensamos en ese fruto, ya hemos aprendido en otros temas anteriores que tres son para mí: amor, gozo y paz. Tres para mi prójimo: paciencia, benignidad y bondad. Y para mi Dios son fe, mansedumbre y templanza. La fe es la confianza, en manera general, que yo debo tener en mi Dios. La certeza absoluta de que Él tiene el control de todas las cosas.
porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre es ceder todos nuestros derechos sobre todas las áreas de nuestra vida a Dios. Es entregarle el control completo a Él de nuestra existencia, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra congregación local, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos en esta tierra. Y templanza es el equivalente a dominio propio. Y así, amados, vamos a entender hoy que cuando una mente de un creyente no ha sido renovada, así haya nacido de nuevo, va a tener diferentes problemas en las áreas que ya estamos estudiando, con el prójimo, con Dios y por supuesto con nosotros mismos. Así que, amados, lo primero que quiero hacerles notar es que una persona cuya mente no ha sido renovada es absolutamente incapaz de controlar sus pensamientos. No tiene poder sobre su mente. Y es por eso que la energía mental de muchos hermanos y de muchos cristianos se ve desperdiciada muchísimas veces. Y el creyente, especialmente el recién nacido de nuevo, es incapaz de controlar sus pensamientos. Y vamos a preguntarnos y a respondernos en este tema, ¿por qué? Y lo primero que tú y yo tenemos que entender acerca de nuestra mente es que nuestra mente es un reino. Así que quiero hablarles hoy del reino de mi mente. Y voy a pedirles disculpas porque voy a estar hablando en tercera persona. Voy a estar hablando hacia ustedes, pero es obvio que toda esa palabra es para mí también. Sino que se me facilita más compartirles lo que les quiero enseñar en esta hora. Ya vimos Jeremías 17:10 en días anteriores, donde la palabra del Señor dice lo siguiente. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En este texto maravilloso que ya vimos acá en la parte inferior, el profeta Jeremías hace una sinonimia entre la palabra mente y la palabra corazón. Y él nos enseña allí que el camino en que tú has de andar es trazado por tu propia mente y el fruto de tus obras es dictaminado por tu propio corazón. En temas anteriores vimos que la palabra corazón viene del griego cardia y significa toda la actividad mental y moral del hombre. Así que entonces, también ya aprendimos que nuestro corazón está compuesto por mente, emoción y voluntad en la parte del alma y conciencia, intuición y comunión en la parte de nuestro espíritu. Así que entonces, la mente es sinónima del corazón. Donde está el corazón, está la mente. Por eso, el tema que quiero compartirles es el reino de tu mente. Sabemos por Apocalipsis capítulo 1 que Cristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Eso lo hemos estudiado también con mucha anterioridad. Y la mente es un reino porque tú mismo lo estableces. Tú estableces en tu mente la ley y el gobierno que quieres que allí predomine. Y es importante
amados, que tú entiendas, que todos entendamos, que ni Dios ni el diablo se pueden meter en tu mente o en la mía, a no ser que tú o yo se lo permitamos. Esa parte es absolutamente fundamental. Sin nuestro consentimiento, ni el diablo ni Dios puede obrar en nuestra mente. Así que tú eres el que determinas tu propio reinado, tu propia vida, por medio de tu propia mente. Hace un tiempo leímos en Mateo 15, 19, que si quieres tú puedes repasarlo, que es del corazón de donde salen los malos pensamientos. Y cuando lo estudiamos vimos que es de nuestra mente de donde procede todo mal pensamiento. Por supuesto, todo mal comportamiento y toda mal obra en un individuo. Porque es que un mal pensamiento, amados, puede crearnos un día malo. Puede generar de nosotros un sentimiento malo, una circunstancia mala, en fin, un ambiente malo. Cuando yo presté mi servicio militar, me enseñaron que la vida misma se la da el soldado. Y aquí podríamos decir que espiritualmente la vida nos la hacemos nosotros mismos conforme a lo que pensamos. Los días malos los produce tu mente con tus malos pensamientos. Dice Romanos capítulo 7, el versículo 25. Romanos 7, 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Observemos que Pablo dice: yo con la mente sirvo. ¿Qué es la mente? Ya lo vimos, es el asiento de mi conciencia reflexiva, es el asiento de mi personalidad, es mi yo, en otras palabras. Y ella, la mente, es la que nos hace percibir, entender y comprender las cosas. Así que, amados, es importante que podamos darnos cuenta que la mente es un reino y que la mente tiene autonomía, puede hacer las cosas por su propia cuenta. Así que no es algo o alguien quien me entró en la mente y me obligó a hacer esto o aquello, una cosa buena o una cosa mala. No, aquí en este aspecto no hay excusas. Eres tú mismo el que viajas con tu mente hacia ese algo bueno o malo, o hacia ese alguien, o hacia esa acción que eventualmente ejecutamos. Porque la mente es un reino, pero en ese reino tú y yo somos los únicos responsables de lo que sale de adentro. Fíjate que el apóstol dice que uno puede servir a una de dos leyes: o a la ley de Dios o a la ley del pecado que está en la carne. Cuando tú pones la mente a servirle a Dios, ella entonces se convierte de inmediato en una mente espiritual. Pero cuando tú la pones al servicio del pecado, se convierte en una mente carnal. Así dice Romanos 8:5, que te invito para que leamos. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Lo que implica que entonces tú eres lo que piensas. Y de acuerdo a lo que piensas, o estás en el Espíritu o estás en la carne.
Y lo maravilloso es que la Escritura nos enseña cómo es que piensa el Espíritu. En Filipenses capítulo 4, el versículo 8, donde la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto diría entonces que tú eres verdadero cuando piensas en lo verdadero. Eres amable cuando piensas en ser amable. Y eres justo cuando piensas todo lo justo. Porque debemos entender, y lo repito una vez más, que es con la mente que servimos a Dios. Pero también con la mente podemos ofender a Dios. Pero también con la mente podemos ofrendarle a Dios sacrificios de alabanza. Con la mente adoramos, cantamos, le servimos al Señor. Pero con la mente también permitimos que la maldad y el pecado se enseñoreen de nosotros en muchas ocasiones. Espero que te estés dando cuenta de esto. Y lo repito, con la mente servimos a Dios, trabajamos para Dios, nos movemos para Dios. Y todo eso, por supuesto, está en el reino de nuestra mente, puesta en el Espíritu, obviamente. Por ejemplo, ¿en dónde comienzan las alabanzas para Dios? Efesios, el capítulo 5, el versículo 19, dice lo siguiente. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, ¿en dónde? En nuestras mentes. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la mente entonces también damos gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Porque generalmente hacemos diferencia entre lo bueno y lo malo que nos puede ocurrir en un día, y solemos en unas partes culpar a Dios, en muy pocas ocasiones culparnos a nosotros mismos por nuestras malas decisiones. Pero amados, en realidad el mandamiento es darle gracias por todo. Romanos 14:17 dice: note bien, hermanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene nada que ver con carne, sino con mente. El reino de Dios no tiene nada que ver con el hombre exterior, sino con lo interior. No tiene que ver con ropas largas, caras largas, ni con ritos, ni ceremonias, sino que el reino de Dios solamente tiene que ver con el Espíritu Santo. En donde, como dice la palabra, hay justicia, hay paz y hay gozo. Así que, amados, el reino de Dios, hoy vamos a entender que está en nuestra mente. Es en nuestra mente desde donde reinamos, desde donde ejercemos dominio propio, desde donde controlamos todos nuestros pensamientos. Porque en el reino de tu mente está Dios. Allí es donde está entonces la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, amados,
Tu mente no trabaja sola en el reino de Dios. Ella necesita de este cuerpo físico para poder expresar al exterior esa justicia, esa paz y ese gozo. Porque el reino de Dios no está por allá en las nubes, sino que el reino de Dios está en ti. El reino de Dios eres tú mismo. Tú eres el reino de Dios y Dios en el reino de tu mente. Dios en el reino de tu alma. Dios desde el Espíritu donde habita a plenitud, reinando por medio de nuestra mente sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Lo que implica, amados, que con la mente no solo servimos, sino que también reinamos en vida. Aquí es donde nos estamos ejercitando como reyes y sacerdotes. Aquí es donde aprendemos a reinar sobre las circunstancias que nos rodean. Primera de Corintios 5:11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, oiga bien, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y esta lista se amplía en el capítulo 6, el versículo 9, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ese reino al que hace referencia la palabra es que este reino de tu mente y de tus pensamientos, donde el Espíritu Santo nos está dejando claro que si uno no reina sobre ellos, que si uno no tiene dominio propio sobre su mente, no hereda el reino de Dios. Fácilmente la mente nos lleva a la inmundicia, a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la borrachera, porque claramente las obras de la carne tienen facilidad para manifestarse en la vida del creyente cuya mente no se ha renovado en el Espíritu, como lo estamos viendo en esta hora. Todos recordamos 1 Corintios 5, yo le invito para que lo mires, porque no tengo el tiempo para hacerlo ahora, donde había un hermano a quien el apóstol Pablo ordena a la iglesia de Corinto entregarlo a Satanás. Ese hermano no estaba reinando en vida, porque a su mente y a su cuerpo lo estaba reinando la fornicación. Recordemos que tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Por favor, léalo, 1 Corintios 5. Pero yo me he preguntado muchas veces de dónde estaba saliéndole la fornicación a este hermano. Y ya por lo que hemos visto, pues claro, estaba saliendo de su mente, porque es del corazón, o sea, desde la mente de donde salen los adulterios y las fornicaciones y etcétera, lo que dice el Evangelio de Juan. Así que, hermanos, el reino de Dios significa pensar, y el pensamiento es una preactuación de las cosas que hacemos. Antes de cualquier ejecución en tu vida o en la mía, primero hay un pensamiento. El pensamiento es una ejecución preanunciada, por decirlo de otra manera. Por ejemplo, para que lo entendamos, ¿en qué lugar traicionó Judas al Señor Jesucristo? ¿En qué lugar Judas era diablo?
Indudablemente, antes de que Judas entregara al Señor y lo besara en Getsemaní, ya él lo había traicionado en el reino de su mente. Allí lo planificó todo. Allí traicionó a Jesús y allí en su mente lo crucificó. El centro de esta enseñanza es que tú y yo comprendamos que todo está en el reino de nuestra mente. Es por eso que en otro tema que veremos mucho más adelante, el apóstol Pablo en Romanos, que es un texto muy conocido por todos, pero que merece un estudio profundo también, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu pensamiento, de tu mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo quiero referirme en esta hora solamente a la palabra transformaos, porque es que una transformación, amados, es un proceso activo. ¿Qué pasa en una transformación? Pasa que algo se va eliminando y algo se está renovando cada día. Y el proceso de la renovación de nuestra mente solo puede hacerlo nuestra mente. Y es la transformación que estamos dando día a día a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver las cosas. Y tu mente va eliminando todo aquello que no nos sirve y va renovando con lo que nos da vida, con lo que nos da paz, con lo que nos da gozo. Cuando tu mente se renueva, entonces comienza desechablemente a sacar lo viejo que hay en ella, a desechar lo inútil, a despreciar lo inservible de este siglo, como dice el versículo. No os conforméis a este siglo, comienza diciendo el texto. Y es que, amados, cuando tu mente y cuando tú, como creyente, entiendes la necesidad de llenar tu vida con la palabra de Dios y guardarla, esa palabra que tú vas recibiendo y vas guardando y vas aplicando a tu vida, es la que se encarga de renovar tu entendimiento. Alguna vez, cuando yo inicié un instituto bíblico hace muchísimos años en Bogotá, la meta de ese instituto bíblico era oír bien, interpretar bien y aplicar bien la palabra de Dios a nuestras vidas. De nada nos sirve oír sin interpretar, y de nada nos sirve oír e interpretar y no aplicar a nuestras vidas lo que oímos. Es tu mente la que comprueba lo bueno y lo agradable de la perfecta voluntad de Dios. Y, amados, lo que el Señor está haciendo en esta hora con nosotros es haciéndonos una invitación a que cuidemos el reino de nuestra mente. Porque tú y yo, dice la Escritura, no lo digo yo, poseemos la mente de Cristo. Y es únicamente con esa mente, con la mente de Cristo, que tú y yo estaremos capacitados para reinar en medio de este mundo convulsionado de una generación maligna y perversa. Reinar como nos ordena la palabra, en vida, en reposo, en gracia, en paz, en justicia, en gozo y en libertad. Todo esto, amados, abarca de manera sustancial e importante
la necesidad de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí no hemos terminado. Queda otro tramo para conversar acerca de este tema trascendental. Pero yo quiero, hermanos, que hoy por lo menos podamos concluir la necesidad que tenemos de entender que somos reyes. Y que como reyes tenemos un reino. Y ese reino nos ha sido dado por el Señor para que por medio de Él gobernemos nuestro exterior, nuestra vida, nuestro comportamiento con nuestro prójimo, nuestra actitud hacia Dios y, por supuesto, la forma de vivir nosotros mismos. Porque como comencé diciéndoles al principio, según el dicho popular, si tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar, indudablemente va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo correcto que tú y yo tenemos que pensar? Lo que Dios dice en su palabra, expresándonos su voluntad agradable y perfecta. Y para poder crecer en esa revelación y en esa sabiduría, necesitamos la renovación diaria de nuestro entendimiento. Como hijos de Dios, no es cada 8 días un culto y cada 8 días desempolvar la Biblia y sacarla debajo de la mesa noche y llevarla y entrar con nuestra Biblia bajo el brazo a la reunión. No, hermanos. El escudriñar las Escrituras es un mandamiento diario y es algo que yo debo asumir como mi responsabilidad, sacando el tiempo suficiente cada día para escudriñar las Escrituras. Pues como ya vimos y veremos, es en ellas donde encontramos la vida eterna. Y que como veremos y ya hemos visto, vida eterna es conocer a Dios, conocer a Cristo y por supuesto conocernos a nosotros mismos. Tú eres rey y tú eres sacerdote. Y vamos a reinar con la mente de Cristo, pues esa es la mente que hemos recibido como miembros del nuevo hombre, del cuerpo universal de Jesucristo, que es la iglesia, en donde por supuesto nuestra manera de pensar es y tiene que ser completamente espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Tu palabra es tan hermosa, tan profunda. Tu palabra es tan perfecta. Tu palabra es agua limpia, agua pura, que esparce sobre nuestras vidas para limpiar todas nuestras inmundicias, para lavarnos con ella a fin de podernos presentar delante de ti como tú esperas que lo hagamos, sin mancha y sin arruga. Una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia pura, una virgen pura para el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, quien está a la puerta, anhelando venir a buscarla, para luego del tribunal de Cristo, celebrar las bodas gloriosas del Cordero en los cielos, para luego venir contigo a establecer juicio en las naciones y a gobernar contigo sobre toda la tierra, como tu esposa, como tu ayuda idónea. Gracias te doy, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora preciosa. Amén. Amén y amén. Amados, que el Señor continúe bendiciendo tu vida y que me acompañes en la próxima ocasión con el próximo tema relacionado con lo mismo que estaré compartiendo con ustedes.
Muchas gracias por su atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.